una pequeña reflexión y la pregunta: ¿qué necesita la iglesia de hoy? ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Los tiempos que estamos viviendo, querido hermano, hermana, amigo que nos está siguiendo a través de esta transmisión, requiere de hombres, requiere de mujeres, de sacrificio, de compromiso con Dios, dispuestos a luchar con sus armas más poderosas. Y recuerdan que durante el mes de julio habíamos desarrollado temas muy importantes, pero antes de mencionar y recordar, vuelvo a repetir este desafío para cada uno de nosotros. Los tiempos en que estamos viviendo, usted y yo, como iglesia, como hombres y mujeres que hemos decidido por Cristo, somos parte de la iglesia, requieren de hombres y mujeres dispuestos a sacrificio, comprometidos con Dios y dispuestos a luchar con las armas más poderosas. ¿Cuáles son esas armas que tenemos? La palabra de Dios, la Biblia. Hemos estudiado en este mes de julio también sobre el poder de la palabra. Estábamos diciendo, ¿entiendes lo que lees? Uno de los mensajes del mes de julio. No solamente la Biblia en las manos, no solamente la Biblia en la mente, sino también en la acción. Es decir, ser hacedores de la palabra. Hombres y mujeres perseverantes en la oración. También hemos hablado, este mes pasado hemos hablado, justamente estudiado sobre el Padre Nuestro. Hombres y mujeres que perseveren en la oración. En este tiempo en el que vivimos, Satanás nos sacude. ¿Y cómo vamos a responder? Tenemos que luchar con nuestra arma más poderosa que tenemos en el ámbito espiritual, que es la palabra de Dios, y perseverando en la oración. Y el otro tema que hemos visto en este mes, hombres y mujeres con espíritu de adoración en su interior. También hemos desarrollado, y aquí vale resaltar el texto, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo vamos a luchar entonces? Con la palabra de Dios, la Biblia, no solamente aquí, sino también aquí, y eso después se pone en acción, en oración y con una vida de adoración. Y hermanos, esto va a ser solamente posible, escuche bien, solamente va a ser posible si la iglesia vuelve al lugar donde todo comenzó. Solamente es posible lograr esto en nuestra vida espiritual, lograr esto como iglesia del Señor en este tiempo, con este mensaje urgente y necesario que es volver donde todo comenzó. ¿Dónde comenzó? Comenzó en la cruz de Cristo. Lo que hoy simbolizamos aquí por estos elementos, el símbolo y la cruz. Necesitamos regresar a la cruz, volver a darle la centralidad, el mensaje de la cruz. El mensaje que merece esa cruz. Es cierto, nosotros a veces es un símbolo, y cuando vemos una iglesia o vemos de repente colgando en algún lugar, una cruz. Pero ¿cuál es el mensaje de la cruz? A eso me refiero, volver al mensaje esencial, el centro que merece el mensaje de la cruz. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 22 y 23. Pablo está exhortando a los corintios y da una palabra poderosa ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 y 23. Dice en esta versión: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿A quién predican? A ese Cristo que murió en una cruz. El mensaje de la cruz, que decía que para algunos era de tropiezo, para otros era algo de necedad, pero para el cristiano es el poder del evangelio a través de la cruz. Y permítame, en esta mañana, la iglesia primitiva, la iglesia que creció en dos eventos principales.
Y me gustaría que tomes en algún lugar nota de esto, porque no quiero que te olvides de estos principios, de cómo la iglesia primitiva creció y por algo llegó a nuestros tiempos en base a dos eventos muy importantes, trascendentales en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida como iglesia. El primero, la cruz para el perdón de pecados. Este es un principio que muchas veces lo damos en nuestro primer caminar con Cristo, pero a veces parece que nos olvidamos o no le damos la trascendencia. La cruz para el perdón de pecados. ¿Qué significa para usted la cruz? Puede ser un símbolo, puede ser que le recuerde, Jesucristo, manoña enderejé. El lugar donde un hombre bueno perdió la vida, donde un rebelde fue eliminado, o donde el Hijo de Dios murió por amor a usted para salvarle. ¿Qué representa? ¿Qué significa la cruz? Efesios 1:7. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 7. En esta versión me gustó mucho porque resalta esto que estábamos mencionando, la cruz para el perdón de pecados. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Aquí la carta del apóstol Pablo nos declara, nos detalla, dice, por la muerte de Cristo, y detalla Pablo con un propósito especial. En esa cruz, que para los romanos era un símbolo de una muerte vergonzosa, Cristo la utilizó para morir ahí. ¿Para qué dice? Para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de toda culpa. Esto lo hizo, dice, por su inmenso amor. Alguien tiene que amarte demasiado para borrar tu deuda, para cancelar tu deuda por un precio muy alto, la suya propia. Alguien tiene que amarte demasiado como para hacer eso. Dios lo hizo, y lo hizo en una cruz. Mientras Jesús colgaba en esa cruz, ¿sí? Que mayormente ahí parece que cuando llega ahí Semana Santa todos nos acordamos de la cruz de Cristo, la cruz del Calvario, pero hermano querido, hermana, tenemos que recordar ese sacrificio todos los días, porque esa es nuestra razón de ser, nuestra libertad en Cristo. Y mientras Jesús colgaba en esa cruz, tuvieron dos cosas milagrosas, aspectos milagrosos en nuestra vida. Primero que todo fue la mayor demostración de amor de Dios. Él envió a su amado Hijo a un mundo de pecadores para morir en el lugar de ellos. Usted ni yo lo merecíamos, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. En segundo lugar, la muerte de Jesús en la cruz proveyó el perdón, la remisión, es decir, cancelada nuestra deuda. Estábamos condenados a la muerte eterna, pero alguien pagó, nos redimió, para que por medio de Él, en este caso de Cristo Jesús, su Hijo, el Hijo amado, para que creyendo en Él y nos podamos reconciliarnos con el Padre Celestial. Dígame si no es un motivo de gozo, de alegría en esta mañana, el recordar el mensaje de la cruz. No es simplemente para hacer quizá la señal de la cruz o para colgar en nuestras casas o en los templos. Es para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por ti, por profundo amor. ¿Para qué? No simplemente para que, gracias, sino para que la tarea completa es que vuelvas a reconciliarte con el Padre Celestial, algo que estaba dividido por causa del pecado. Como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y obedeció a su Padre Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Filipenses 2:7 al 8 es un pasaje que lo conocemos bien, ¿verdad? Inclusive lo cantamos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Para que no olvidemos, porque creo que nosotros los seres humanos tenemos siempre ese problema ya del tiempo del Antiguo Testamento, de olvidar. Tenemos memoria a corto plazo, parece, de olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Y Dios tiene que establecer algo para que recordemos todo lo que Él hizo por nosotros. Y la cruz no solamente es para mirarlo, sino para recordar. Por eso la cruz es un recordatorio del sacrificio más grande jamás hecho por amor. Repito, la cruz es un recordatorio del sacrificio más grande jamás hecho por ti y por mí, fundamentado en el amor, Segundo, el evento más importante, la resurrección, como el evento que garantiza nuestra resurrección futura. Esto también tiene que ver el mensaje de la cruz. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15, 14 al 17. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, dice esta versión. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. El apóstol Pablo aquí está hablando y claramente exhortando a la iglesia en tal sentido de lo que nos garantiza el hecho de que Cristo resucitó, y eso es una garantía para nosotros de una vida futura. Y esto fue el cimiento para la iglesia primitiva, y necesitamos recordar que el mensaje de la cruz, lo que vamos a estar celebrando en instantes, también es para nosotros este evento tan importante en la vida de la iglesia, garantiza nuestra resurrección futura. Mucha gente hoy vive con esta situación de la pandemia con mucho temor. ¿De qué va a pasar? ¿Y si me muero, dónde voy? Para el cristiano, para el que confía, el que ha hecho a Dios su Señor y Salvador, sabe que hay una resurrección futura, sabe que hay una vida eterna en Cristo. Y ese es el mensaje de la cruz. Cuando uno va a un cementerio, hay un mensaje para los que vivimos todavía. Para algunos es un mensaje de desesperanza. Las tumbas nos recuerdan que todos tenemos que morir, todos. Nada trajimos, ¿verdad? Y nada vamos a llevar tampoco. Pero eso no es todo. Tenemos que recordar que la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Diga conmigo, la tumba de Jesús está vacía. Y eso es una garantía. Eso para nosotros es esperanza, que esa tumba está vacía y que su resurrección de Jesucristo nos da la garantía entonces de nuestra resurrección, de tu resurrección, si tienes a Cristo en tu corazón, si has hecho de Él tu Señor y tu Salvador. Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu jamás morirá. O va a ir a una condenación, o va a ir a una vida eterna en Cristo Jesús. Aunque su cuerpo se transforme nuevamente en polvo, dice la palabra que Jesús lo volverá a la vida. ¿Qué dice Juan 11, 25 y 26? De memoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. A veces en los momentos en que despedimos a un ser querido o cuando participamos leemos este pasaje, pero es en vida que nosotros tenemos que recordar este mensaje, que Él es la resurrección, que ahora en nuestra vida tenemos que
recordar este sacrificio de Jesús y que Él no quedó ahí en esa tumba, sino que esa tumba quedó vacía, y eso nos da la garantía, y eso fue un cimiento para la iglesia primitiva, de que la resurrección garantiza nuestra resurrección futura. Hermanos, estas dos cosas, ¿a qué nos tienen que conducir? Estos dos aspectos que le mencioné, ¿a qué nos tiene que llevar en este tiempo como iglesia? Nos tiene que llevar a vivir vidas santificadas, vidas apartadas, consagradas a nuestro Dios. La cruz no solo es para el perdón de nuestros pecados. Escuchen, no solamente es para el perdón de nuestros pecados, sino también es un recordatorio de que nosotros también tenemos una cruz que cargar. Y siempre yo menciono esto, cuando hablamos de cruz, ¿qué significa? Sacrificio. Y también es un recordatorio que nosotros también tenemos una que cargar. Vaya a Lucas 9, 23, 24, ahí encontramos a Jesús mismo diciendo estas palabras. Y decía ahí a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará, dice la palabra. Que este texto muchas veces, palabras de Jesús, ¿cuánto de peso tiene este versículo, esta palabra en nuestra vida? Me encantó lo que encontré de un gran siervo de Dios, Billy Graham, hablando sobre este versículo. Y él dijo una vez, referente a este versículo: fue lo mismo que decir, ven y trae tu silla eléctrica contigo, toma la cámara de gas y sígueme. Duro, fuerte. Pero tenemos que entender a profundidad que la vida cristiana, lo que Jesús dice también, que es una vida de sacrificio. Nuestra vida debe ser una vida de sacrificio que honre a Dios. Sigue diciendo, Él no tenía en mente una hermosa cruz de oro, ni una cruz en la torre de una iglesia o en la portada de una Biblia. Jesús tenía en mente un lugar de ejecución. Sí, la cruz significaba eso, muerte, ejecución, dolorosa. Y cuando Él dice, tome su cruz, es porque sabía que la cruz significaba eso. Hermanos, Dios no nos exige nuestra sangre para nuestra expiación, sino que quiere darnos vida de una manera diferente. ¿Qué dice Romanos 12:1? Como sacrificio vivo. Presenten, dice, cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, ofrecido en servicio a Dios. Entonces, Dios quiere de nosotros eso. Por eso, cuando yo arrancaba, le mencionaba esto, que necesitamos en este tiempo en la iglesia hombres de sacrificio, comprometidos con Dios y que estén dispuestos a luchar. Da gusto de repente recibir, pero el mensaje del Evangelio es este. Y es claro para nosotros. Pablo dijo en un momento dado, ahí en Gálatas 6:14, fíjense lo que dice. Nosotros le ponemos a Pablo ahí como un gran maestro. Pablo, sí, tremendo siervo de Dios. Pero Pablo llegó al punto de decir en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, mire lo que dice, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si algo tengo que vanagloriarme, dice él, que sea la cruz de Cristo. Y sigue diciendo en esta versión, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Ya no es importante, ya no es trascendental. Es decir a este punto, es decir, aquí no importa que en un momento dado dijo él que los padecimientos, si algo quiero parecer a Cristo en sus padecimientos también dijo. Entendiendo que su vida era una vida de sacrificio y que eso era una entrega, una ofrenda agradable a Dios. Hoy nos cuesta quizás decir, quiero una vida de sacrificio entregada a Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Hermanos, termino antes de ir a la Santa Cena. El mensaje de la cruz
La cruz de Cristo es más que el madero en el que su cuerpo fue clavado hace más de 2000 años. Es más que un símbolo de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ese símbolo que a veces tenemos representado inclusive en objetos. La cruz debe ser un recordatorio constante de la deuda que tenemos para con Dios y de la disposición tuya y mía de vivir para Él o de morir por Él, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos en esta mañana estamos dispuestos y decir en nuestro corazón, amén? La cruz debe ser un recordatorio constante de la deuda. Alguien pagó esa deuda que tenías. Dios la pagó. ¿Cómo la vamos a ofrendar? ¿Cómo la vamos a devolver? Nuestra disposición, nuestra vida entera le pertenece a Él, de vivir para Él o de morir por Él. Me recuerdo aquella canción tan antigua. Y si vivimos o si morimos, del Señor somos, sea que vivamos o tengamos que morir. Yo quiero animarte en esta mañana para, con este espíritu, participar en la mesa del Señor. La cruz de Cristo es más que un simple símbolo que podamos llevar colgado o puesto en algún lugar. Debe ser un recordatorio en tu vida constante, que alguien te amó tanto, pagó la deuda. Y tenemos que estar agradecidos y comprometidos con aquel que pagó nuestra deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ofrécele tu vida a Él. Tu servicio, tu compromiso a Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias a ti, amado Dios. No hay forma, no hay palabra que podamos escoger para expresarte a ti en esta mañana, Señor, nuestra gratitud por toda esa deuda, Señor, que teníamos por causa del pecado. Tú elegiste morir en una cruz, no por una casualidad, Señor, ni porque haya sido la moda de ese tiempo. La cruz iba a representar, Señor, para nuestro tiempo, un recordatorio, Señor, así como en toda la historia de tu pueblo, Señor, que constantemente era la exhortación al pueblo a no olvidar, a recordar constantemente cómo has sido, Señor, en tiempos pasados, presentes, y también lo que tienes para nosotros a tiempo futuro, Señor. Hoy, al participar de la mesa del Señor, en tu mesa, Señor, queremos que esta cruz nos haga recordar, Señor, la deuda pagada, cancelada, Señor, pero que nuestra vida debe responder a ese amor, que nuestra vida debe responder de alguna manera al sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. No alcanza, Señor, con hacer simplemente obras. No alcanza simplemente decirte de nuestros labios si nuestra propia vida no está entregada a ti, consagrada a ti. Es decir, mi vida te pertenece, porque tú, Señor, me redimiste, cancelaste la deuda. Y esa persona, ese hermano, hermana, o esa persona que está viendo, Señor, en este momento, sientan en lo profundo de su corazón, en esta hora, Señor, el peso de esa cruz, el mensaje de esa cruz, y que podamos volvernos a ti, Padre amado. Recordar diariamente, constantemente, Señor, que tú pagaste nuestra deuda y que estemos dispuestos a vivir para ti, Señor, o de morir por ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.